En esta ocasión vamos a hablar de la demarcación vial. En este video les hablaré de las líneas pintadas sobre el asfalto, las líneas longitudinales y las líneas transversales, el color y su significado. Hola, soy Joaquín Marín, instructor técnico y normativo en seguridad vial. Y a continuación vamos a hablar de líneas. La línea amarilla continua nos está indicando que la vía es local, que al lado y lado de la vía solamente hay un carril y como es continua, que no se puede girar a la izquierda, que no se puede cruzar y no se puede adelantar ninguna de las dos vías. Cuando es una línea, son dos líneas longitudinales paralelas continuas, amarillas, nos está indicando que son vías departamentales o nacionales, vías mucho más amplias, que al lado y lado de la vía no se puede adelantar. Cuando son doble línea longitudinal, paralela, continua, nos está indicando que son vías departamentales o nacionales, que al lado y lado de la vía hay un carril o más carriles, que no se puede girar a la izquierda, cruzar o adelantar ninguno de las dos vías. La línea amarilla segmentada nos está indicando que es vía local, que al lado y lado de la vía solamente hay un carril, que cualquiera de las dos vías puede girar a la izquierda, cruzar o adelantar. Cuando son doble línea segmentada longitudinal paralela, nos está indicando que son vías departamentales o nacionales, vías amplias, que al lado y lado de la vía se puede girar, cruzar o adelantar. Y este es un separador vial mixto, una línea longitudinal continua amarilla y una línea segmentada paralela amarilla. Ese tipo de vías locales, departamentales o nacionales. Vías departamentales o nacionales está indicando que al lado y lado de la vía puede haber más de un carril o un solo carril, y que la vía que está por la línea continua no puede girar a la izquierda, no puede adelantar y no puede cruzar. La línea que está segmentada, la vía que está por el lado de la línea segmentada, puede girar a su izquierda, puede cruzar y puede adelantar. Las líneas amarillas separan vías. Las líneas amarillas son separadores viales, no pueden separar carriles, separan vías y están indicando que son vías en doble sentido, vías en contraflujo. También delimitan calzadas en el eje izquierdo de la vía, indicando que la otra calzada viene en sentido contrario. En el eje central de la calzada, cuando la línea es blanca, continua, está indicando es una sola calzada con dos carriles en un solo sentido vehicular. Las líneas blancas indican que las vías van en un solo sentido. Como la línea es continua, se asimila como si fuese un muro de concreto, no se puede cruzar. En este caso, los vehículos que vienen por este sentido de la calzada no pueden girar a su derecha, deben de continuar derecho. Para poder girar a la derecha tiene que estar en el lado derecho de la calzada. En este caso podría girar a la derecha o seguir derecho, pero no puede girar a la izquierda. La línea continua lo prohíbe. Prohíbe cambiarse de carril. Prohíbe cruzar la línea. Líneas continuas no se pueden cruzar. Cuando la línea es segmentada blanca, está indicando que la vía va en un solo sentido y que se puede cambiar de un carril a otro, puede cambiarse de carril. Es una sola calzada con dos carriles. Cuando la línea continua está al borde lateral de la calzada, está indicando que delimita la calzada. En este caso termina la calzada e inicia la berma. La línea del lado derecho es un delimitador vial. Cuando la línea está en el lado izquierdo, está delimitando calzada en un solo sentido.
Cuando son dos líneas continuas, paralelas, longitudinales, blancas, están indicando que hay dos calzadas. Ahí está separando dos calzadas, pero indica que las calzadas van en el mismo sentido, un solo sentido. Y la línea doble, paralela, longitudinal, blanca, continua, es separador de calzada. En este ejemplo estamos viendo un paso de cebra. Se compone de varias señales. Flechas canalizadoras de carril nos está indicando que hay dos carriles. Hay una línea continua indicando que no se puede adelantar en la intersección o en la cebra. Está prohibido adelantar en intersecciones, en pasos peatonales. Y adicional hay una línea blanca transversal de lado a lado de la calzada, indicando que los vehículos deben de detenerse antes de esa línea. Esa línea blanca es una orden de pare. Y están las líneas longitudinales paralelas, paso de cebra, paso peatonal sagrado para los peatones. Ningún vehículo debe pisar ni la línea de pare ni la línea de cebra cuando hay peatones al cruzar la calle. Y esta señal nos está indicando que se aproxima a un paso a nivel con el ferrocarril. También está prohibido adelantar en los pasos a nivel, son intersecciones. Cuando hay paso a nivel del ferrocarril no se puede adelantar. La línea roja está indicando que hay una rampa de emergencia, una zona de colisión controlada en caso de que el vehículo se quede sin frenos. Ese tipo de rampas de emergencia están en vías de pendiente de ascenso y descenso peligroso. En caso de quedarse sin frenos, el vehículo debe seguir la línea y va a llegar a un lecho arenoso donde va a tener una colisión controlada para así evitar que se dé una tragedia. Línea roja continua. Cuando la línea roja está en el borde lateral de la calzada, está indicando, en el borde lateral derecho de la calzada, está indicando que es una zona de prohibido estacionar vehículos. Es una zona de prohibido parquear. La línea azul en el centro del carril, línea continua azul en el centro del carril, está indicando que se aproxima a un centro de atención de urgencias, centro hospitalario. La línea en el borde izquierdo de la calzada, línea azul continua, está indicando que es una zona de parqueo especial. Cuando las vías son en un solo sentido vehicular, está prohibido parquear en el lado izquierdo de las vías, a no ser de que esté la línea azul que le permite parquear en ese lado, zona de parqueo especial. En el 2015 se unifican todas las señales a nivel nacional con la resolución 1885 del 2015, que corresponde al Manual de Señales de Tránsito Colombia de 2015. Si te ha gustado este video, dale like, recuerda suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias, hasta un próximo video. Gracias.